Estoy bien, susurró Nastia, apretando los puños. No es culpa mía. No soy responsable de nada de lo que hice. No seré responsable de nada de lo que no hice. Sus labios se movían constantemente, y las palabras sonaban como un mantra. Nastia volvió en sí al entrar en la sala, tenía un aspecto un tanto peculiar. Su cabello corto era de un blanco casi resplandeciente. Estoy aquí para una entrevista de trabajo, dijo Nastia al acercarse al guardia de seguridad para el puesto de conserje. Unos 10 minutos después, un joven bajó hacia ella y le sonrió amablemente. Si está conforme, nos gustaría verla mañana, dijo el joven. Los dueños de la empresa eran conocidos por su avaricia, y el salario ofrecido para el puesto de conserje era tan bajo que nadie quería aceptar el trabajo. Vasca no lo soportó y renunció. Antes de que Nastia pudiera decir algo más, el joven la interrumpió. No hay nada que robar, rió, y hay cámaras por todas partes. Es un hombre muy precavido, yo diría que cobarde, pensó Anastasia para sus adentros. Finalmente, aceptó comenzar a trabajar al día siguiente. Por supuesto, Nastia no estaba satisfecha ni con la vacante ni con el sueldo, pero debía aguantar unos meses. Lo que tenía en mente era una tarea sumamente difícil, pero pensó que lo lograría. Se lo había dicho a sus padres hacía un mes, cuando regresó a casa, incluso si eso significaba arriesgar su vida. No se trataba tanto de la ubicación, sino de lograr que su madre y su padre entendieran su decisión. Ambos quedaron horrorizados cuando se enteraron. Estaban a punto de perder la cabeza cuando recibieron una llamada de la policía. Tenían prisa. No sabía cuál era la estrategia de Pavlov, pero el hecho de que Anastasia fuera enviada a prisión por un delito que no cometió había dejado a sus padres profundamente angustiados. No estaban precisamente encantados de que su hija hubiera aceptado un trabajo de conserje. Con una mancha así en su historial, las oportunidades eran escasas. Sin embargo, volver al lugar que una vez fue su refugio, rodeada de peligros, parecía un riesgo demasiado grande. Nadie sabía cómo terminaría todo. Nastia no conocía bien aquel almacén, durante su matrimonio con Yegor, solo había estado allí un par de veces. En esos momentos, estaba más centrada en su propio trabajo, el cual su esposo desaprobaba constantemente. Quiero que lo dejes todo, le decía Yegor con frecuencia. Es una tontería, ¿quién necesita tus limones? Sabían que los alimentos cultivados en casa, como los limones, eran valiosos en la pequeña casa que heredaron de sus abuelos. El abuelo de Nastia había dedicado toda su vida al cultivo de limones, y para ello construyó un verdadero invernadero. En aquellos días, esas frutas no eran tan fáciles de conseguir, por lo que su pequeño huerto bajo cristal se hizo muy popular. Sin embargo, los tiempos habían cambiado, y ahora los cítricos podían adquirirse en cualquier parte. Aún así, la madre y la hija continuaban cultivando algunas variedades raras de piel fina. El padre de Nastia estaba siempre enfermo y no podía trabajar, por lo que ayudaba a la familia en lo que podía. Como el invernadero era bastante grande, siempre había algo que hacer. Nastia conoció a Yegor por casualidad, o al menos eso le parecía a ella. Le daba la impresión de que él la había encontrado a propósito. En aquel entonces, la madre de Yegor necesitaba ayuda económica del Estado y organizó una empresa de producción de forraje para aves de corral y ganado. Distribuían los productos terminados y se los entregaban a los clientes, algunos de los cuales venían a recogerlos personalmente. Regina Pavlovna decidió que lo que tenían no era suficiente para ella y quiso obtener una subvención del Estado. Según sus documentos, todo estaba en orden. Claro, tenía contactos, pero también había pasado ya por 2 matrimonios. Regina Pavlovna se veía constantemente envuelta en escándalos, especialmente por no querer pagar los salarios de sus empleados. Era necesario lidiar con la región, y allí, la mujer no tenía tantas conexiones. Aún así, un conocido le ofreció, por una suma de dinero, hablar bien de ella. Sin embargo, también era indispensable difundir un rumor que mejorara la reputación de Regina Pavlovna entre la gente. Como bien se sabe, los rumores se esparcen rápidamente, y en el caso de Regina Pavlovna, no solo la faltaban al respeto, sino que la menospreciaban como mujer. Tanto ella como su hijo carecían de escrúpulos y principios. Regina sentía una aversión especial por la gente común.
Fue así como Anastasia cayó en su trampa, demasiado joven e ingenua. Como cualquier niña, soñaba con un príncipe en un caballo blanco, y entonces apareció Yegor. Nastia estaba en el mercado vendiendo sus limones, como solía hacer los últimos 3 días de la semana. De repente, un joven se le acercó y comenzaron a hablar. Al día siguiente, él volvió. Egor estaba contento. Se llama Nastia. Vende limones. Nos vendrá bien, le dijo a su madre. ¿Estás seguro? Preguntó su madre, dudosa. Al menos suena mejor que limpiadora, respondió su hijo con desgana. Tendrás tu dinero y me divorciaré de ella. ¿Para qué la necesito? Solo la estoy utilizando. Es bonita. El rumor de que Regina Pavlovna había cambiado comenzó a propagarse rápidamente. Tenía que desempeñar el papel de persona honesta, y los lugareños lo adoraban. Se enorgullecía de decir que la prometida de su hijo era una chica sencilla. Parte de la población comenzó a apoyarla. Finalmente, la comisión de la región llegó para evaluar su solicitud de subvención. Aunque uno de los miembros de la comisión era terriblemente principista, Regina Pavlovna estaba preparada para la ocasión. Lo elogió y no olvidó mencionar lo cercana que estaba al pueblo. La candidatura de Regina Pavlovna para la subvención fue aceptada y se le otorgó una gran suma de dinero, la cual usó para organizar una boda fastuosa. Mientras tanto, Anastasia estaba tan ocupada con Yegor que no se percató de nada. Sus padres desconfiaban profundamente de su futuro yerno, especialmente su padre, quien se sintió amenazado por Yegor desde el principio. Intentó varias veces hablar con su hija, pero ella ya estaba profundamente enamorada y no escuchó. Los empleados de Regina Pavlovna creían que las cosas habían cambiado para mejor. Les pagaban sus salarios, y parecía que todo seguiría así. Durante más de un año, Nastia vivió en una especie de euforia, en una casa lujosa. Aún así, seguía visitando a sus padres y ayudándolos. Egor le dejó claro desde el principio que no debía trabajar en ningún lado. Notó que Nastia no tenía ni coche ni ropa cara, y en general, la animaba a llevar una vida modesta, aunque él siempre aparecía con ropa de marca. Soy el jefe, estoy al mando de mi negocio, no puedo hacer otra cosa, le decía a su esposa. Ahora, Nastia podía reconocer que había sido una completa tonta. Tenía 25 años cuando conoció a Yegor, y aunque su arrogancia y vanidad eran evidentes, ella estaba convencida de que lo amaba y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. No habían pasado ni 2 años cuando Anastasia se enfrentó por primera vez a la cruel realidad. Yegor, furioso, le gritó y la besó de manera brusca. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Nastia, desconcertada, cuando fue al mercado a ver a su madre. De camino a casa, Nastia vio un coche familiar. Egor estaba parado en un semáforo, y en el asiento delantero se encontraba una hermosa chica rubia. Durante los pocos minutos en que los observó, él la besó apasionadamente. Nastia se quedó atónita, pensando que no tenía sentido. Cuando confrontó a su esposo, él se excusó diciendo que estaba en negociaciones y que la mujer no significaba nada para él. Sin embargo, Nastia le contó todo en detalle, y Egor finalmente admitió que había llegado el momento de ser honesto. Nastia, ¿de verdad creías que un hombre en mi posición no tendría mujeres conocidas?, le dijo, alzando la voz. Por cierto, salí con Rita antes que contigo, y como sabes, no la elegí a ella. Pero si me elegiste a mí, ¿por qué besas a tu exnovia? Nastia no se detuvo. Deja de presionarme, Nastia. Si no confías en mí, dilo. Besar a mi exnovia no significa nada, respondió Egor, intentando restar importancia al asunto. Anastasia sintió que algo no iba bien y que debería haber confiado en su intuición, pero decidió darle otra oportunidad a su esposo. Sin embargo, desde ese momento, perdió el control de la situación. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Regina Pavlovna, que nunca había sido particularmente amable con Nastia, empezó a mostrarse en todo su esplendor. «Eres un don nadie aquí», le gritó en una ocasión durante uno de sus frecuentes escándalos. «Si no te gusta, puedes largarte». Regina Pavlovna ya había recibido su subvención y una buena ayuda económica, por lo que Nastia ya no le era útil.
Sin embargo, la joven nuera no podía entenderlo. Estaba enamorada y convencida de que podía vivir sin Egor. Pero el hijo de Regina no pensaba lo mismo. «Te doy 2 meses», le dijo a su madre. «Si no te deshaces de ella, la echaré de casa yo mismo». Madre e hijo sabían que no podían actuar de forma impulsiva, ya que debían cuidar las apariencias. Así que idearon un plan para deshacerse de ella poco a poco. «¿Qué está pasando?», sollozaba Nastia al hablar con su padre. «¿Qué debo hacer? Amo a Egor, pero es como si lo hubieran reemplazado. Apenas viene a casa». «Hija, él no te hará ningún bien», le dijo su padre con firmeza. «Desde el principio sospeché de este hombre. De la nada, un rico se fija en ti, no tiene sentido. Si realmente te amara, no dependería tanto de su madre». Egor ya tenía una amante desde hacía tiempo y nunca había intentado ocultarlo. El plan ahora era deshacerse de Nastia, pero de una manera que no levantara sospechas. «Tal vez podrías plantar alguna de tus joyas en su habitación», sugirió Egor. «No, eso sería muy primitivo», rechazó la idea Regina Pavlovna. «Además, ella ya tiene dinero en efectivo, esa versión no se sostendría». «Entonces, ¿qué haremos?», preguntó Egor, pensando en un divorcio sin darle nada a Nastia. «No quiero que se quede con nada, mamá. Tiene que salir de nuestra casa tal como entró». «Tengo una idea», dijo Regina Pavlovna, sonriendo de manera misteriosa. «Hablaré con Stepan y escribiré una declaración a la policía diciendo que mi nuera me está amenazando. Después, la policía descubrirá que intentó envenenarme». «Eso es perfecto», se rió Egor. «Sus huellas estarán en la taza de té. Es fácil de organizar». Y así lo hicieron. Regina Pavlovna y su hijo utilizaron todas sus artimañas para deshacerse de Nastia, asegurándose de que nadie creyera una palabra de lo que ella dijera. Después de que lograron expulsarla de sus vidas, Regina Pavlovna se sintió satisfecha de haberse librado de su nuera de una vez por todas. Después de librarse de su nuera, Regina Pavlovna volvió a sus viejas costumbres, pero esta vez con aún más brutalidad. Cualquiera que no aceptara un recorte salarial o que osara pelear con ella era víctima de falsas acusaciones. A algunos se les culpaba de averías inexistentes y se les obligaba a trabajar gratis. Los métodos de Regina Pavlovna se volvieron cada vez más sofisticados, y parecía que cuanto más dinero tenía, más obsesionada se volvía con él. Los límites y el dinero comenzaron a dominarla por completo. Ya no le importaban las reglas más básicas ni el bienestar de las personas que trabajaban para ella. El temor se extendió entre sus empleados, quienes evitaban decir algo en su contra, especialmente si sabían que Regina contaba con buenos abogados. Desafortunadamente, los trabajadores no tenían los medios para enfrentarse a ella. Anastasia no sabía todo esto en ese momento. Solo había escuchado rumores de que Regina Pavlovna había ganado aún más poder con los años. También sabía que Egor, después de divorciarse de ella, se había casado casi de inmediato. Sin embargo, Anastasia no lograba comprender el motivo detrás de la trampa que le habían tendido. Un día, Nastia estaba en el patio cuando vio llegar un coche caro. Su corazón se aceleró. Con su nuevo aspecto, casi irreconocible, esperaba que nadie la reconociera. Desde su posición, pudo observar que algo no iba bien. Escuchaba voces provenientes del almacén, y media hora después, el dueño salió furioso, hablando por teléfono y quejándose de un empleado. «Habla con él y ponlo en su lugar», le pidió a Egor, refiriéndose a un trabajador que estaba exigiendo sus derechos. A Egor no le gustó la situación. Sabía que donde uno se quejaba, pronto podrían hacerlo más, y eso podría desatar una rebelión. ¿Quién entonces produciría sus bienes gratis? Advirtió al trabajador que no recibiría su primer salario hasta después de 2 meses, pues tenía que pasar su periodo de prueba. Lo que no le dijeron era que muchos solían renunciar antes de que esos 2 meses terminaran, ya que alguien les informaba que no recibirían su salario. Pero a Nastia no le interesaba tanto el dinero en ese momento. Su objetivo era sacar a Egor y a su madre de su vida, aunque ni siquiera ella entendía del todo qué quería ni cómo conseguirlo. 3 días después, la situación llegó a un punto crítico.
Nastia observó cómo el coche de Egor entraba a toda velocidad en el patio, esta vez con Regina Pavlovna a bordo. Un policía apareció poco después, y el grupo se enfrascó en una discusión acalorada dentro de la casa. Nastia intentó escuchar, pero la puerta estaba cerrada. Finalmente, todos salieron al exterior. Un hombre alto, de unos 40 años, gritaba. Te repito que me voy a Moscú. Hace 6 meses que no me pagas el sueldo y no necesito tu miserable adelanto de 5.000. Mi padre está gravemente enfermo, y voy a denunciarte. El policía, que había estado presente durante toda la escena, intervino. No te aconsejo que sigas con las amenazas. Aquí, el héroe eres tú. La tensión en el aire era palpable, y Anastasia sintió que algo grande estaba a punto de estallar. Un hombre, con el dedo señalando a su adversario, le gritó con desprecio. En Moscú eres un don nadie, así que cierra la boca. Sal de la fábrica, no puedo verte más. Dame mi dinero. Lo miró fijamente a los ojos. No me intimidan tus amenazas. Te lo digo por última vez, todos vosotros acabaréis en la horca. Mi paciencia se ha agotado. Y tú también, señaló al policía. Recuerda que tus charreteras no te protegerán por siempre. El policía, con un rostro oscurecido por la ira, respondió con una amenaza. ¿A quién crees que amenazas? Hoy mismo te planto drogas y te meto en la cárcel. El hombre, sin inmutarse, contestó con calma. Cuida lo que dices, aquí hay demasiados testigos. El policía pareció entrar en razón, pero ya era demasiado tarde. El hombre, indignado, se dio la vuelta y salió desafiante, seguido por los gritos amenazantes de Regina Pavlovna. Yegor y Anastasia, sin querer involucrarse más, volvieron a sus tareas, pero Nastia no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Después de un rato, cuando Anastasia terminó de limpiar, se encontró nuevamente con el hombre, que discutía con el guardia de la entrada. Necesito recoger mis cosas, gritaba el hombre. Me importa un bledo tu fábrica. Si la incendio o la hago volar, no es mi problema. El guardia, con los dientes apretados, le respondió. Pide a alguien que te traiga tus cosas, no puedes entrar. De repente, Nastia intervino. Dígame dónde están. Yo las buscaré. Entró en el almacén, un lugar en el que nunca había estado antes, y tras unos 20 minutos, salió con la bolsa del hombre. Gracias, dijo él secamente, revisando sus pertenencias. Cuando estaba a punto de marcharse, Nastia lo detuvo. Espera, me gustaría hablar contigo. ¿Qué necesitas? Respondió él sin mucho interés. Tengo prisa, tengo cosas que hacer. De acuerdo, entonces iré contigo y hablaremos por el camino, insistió ella. El hombre, con la ira todavía hirviendo en su interior, empezó a despotricar. ¿Sabes? Odio a esos bastardos. Dijiste que no te pagaron el dinero. No soy solo yo, contestó el hombre. Todos los demás también lo han aguantado. Yo mismo he soportado mucho, pero ya no más. ¿Quiénes se creen que son? ¿Y qué piensan hacer? Los que llevan uniforme, en lugar de protegernos, arruinan nuestras vidas. Esto no puede continuar para siempre. Algún día, todo el sistema se derrumbará porque han olvidado su propósito. Es tan obvio, continuó, casi hablando consigo mismo. ¿Sabías que ese policía metió a 2 inocentes en la cárcel? Uno fue acusado de robo porque fue a la región a pedir ayuda, y el otro fue encarcelado por romper un equipo muy caro que, al parecer, no pudo pagar. Le dieron 3 años de trabajos forzados. Pero lo más interesante es que, después de 2 semanas, la trituradora volvió a funcionar. ¿Quién crees que organizó todo esto? A mí también me metieron en la cárcel una vez. Su voz se apagó, llena de resentimiento, mientras caminaban juntos por la fábrica, con Nastia escuchando atentamente. Por nada, murmuró Anastasia en voz baja, con las mejillas encendidas. Guardó silencio un rato, sintiendo el peso de la situación. En ese momento, nada más importaba, su padre estaba muriendo y no podía permitirse comprarle las medicinas caras que necesitaba.
Dejarlo solo para salir a ganar dinero tampoco era una opción. El hombre estaba atrapado en todos los sentidos. Trabajó en su fábrica con más delicadeza. Me pregunto si no te había visto antes, dijo Nikolai, rompiendo el silencio. No, estaba casada con Yegor, respondió Anastasia, con los labios pálidos. Me acusaron de intentar envenenar a Regina Pavlovna. El hombre no pudo contenerse y maldijo. No hay nada humano en ellos, dijo de repente, tendiéndole la mano. Me llamo Nikolai. Sinceramente, no sé cómo ayudarnos a todos. Quiero ir a Moscú, pero para eso necesito pruebas serias. Ya somos dos, sonrió Nastia. Me llamo Anastasia. Lo siento, pero grabé tu escándalo en mi teléfono. Estaba tan enfadada que ni yo misma me di cuenta. Buena idea, Koulye. Moscú no te escuchará si estás solo, reflexionó Nastia, pero cuando seamos muchos, no podrán ignorarnos. Tenemos que convencer a otros para que testifiquen también. Eso será difícil, suspiró Nikolai. Todos les tienen miedo. Creo que solo seremos nosotros dos. Lo intentaremos, dijo Anastasia, sin rendirse. Si alguien ve que somos dos, no tendrá tanto miedo. Bueno, quizás tengas razón, dijo Nikolai, rascándose la cabeza. A uno lo pueden aplastar. Si fuéramos 10, entonces sí, seguro. Conozco a otros 3 a los que han tratado mal. No estoy seguro de que acepten, pero podemos intentarlo. ¿Qué les pasó?, preguntó Nastia con seriedad. También los presionaron, dijo Nikolai. Boris exigió su sueldo y amenazó a Regina. Poco después, su casa se quemó. La policía dijo que el cableado era viejo, pero después del incendio, Yegor lo llamó y lo amenazó. Lo mismo le pasó a Katia, se peleó con ellos, denunció a la policía, pero la amenazaron de muerte y se fue de la fábrica sin nada. Nikolai también recordó los insultos, las palabrotas y las humillaciones. Anastasia pensó en la necesidad de grabar pruebas, pero sabía que sería arriesgado. 3 días después, la suerte pareció sonreírle. El jefe de almacén se acercó a ella y le ofreció otro trabajo a tiempo parcial como limpiadora. Nastia aceptó de inmediato. Ahora tenía acceso a lo que ocurría dentro de la fábrica. Nikolai y Anastasia intercambiaron números de teléfono. Él comenzó a buscar un buen abogado, investigando precios y obteniendo consultas profesionales. Decidieron que Anastasia se encargaría de reunir las pruebas, mientras Nikolai se ocuparía de las cuestiones legales y teóricas. Anastasia observaba a la gente agotada a su alrededor y sentía pena por ellos. Solo un jefe caminaba acariciándose la barriga y gritando órdenes con desdén. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Nastia al recordar cómo Regina Pavlovna solía tratar a las personas. Recordó los días en que vivía en su casa, cuando por las mañanas veía a su suegra derramar café o zumo sobre la costosa alfombra y luego quejarse del mal gusto de los muebles. También rememoró las discusiones que Regina tenía con el jardinero, quien le había advertido que las plantas que ella deseaba no sobrevivirían sin un invernadero en su clima. Y, sin embargo, Regina Pavlovna insistió en que, en primavera, se haría evidente para todos que su jardín, que se suponía iba a sorprender a todos, había perecido. Tal idiotez, pensaba Anastasia, era típica de la madre de Egor, quien tampoco era particularmente inteligente. Dios, ¿cómo pude enamorarme de semejante idiota?, se preguntaba Anastasia para sí misma. Si no fuera por el dinero que llevaba en los bolsillos, nunca le habría prestado atención. Después del escándalo con Nikolai, los dueños comenzaron a realizar inspecciones preventivas 2 o 3 veces por semana. No sé qué hacer, escuchaba Nastia a sus espaldas mientras continuaba con su trabajo de limpieza. Los salarios aquí son los mejores de la ciudad y las condiciones parecen soportables, pero la esperanza se estaba desvaneciendo. A algunos les debían 4 meses de salario, a otros 2, y los de la tienda vecina decían que llevaban 6 meses sin cobrar. Todos esperaban que Regina y Egor finalmente pagaran lo que debían. En teoría, por muy duros que fueran los retrasos, si al final se les pagaba, los trabajadores estaban dispuestos a aguantar. Sin embargo, Nastia había escuchado demasiadas historias de quejas, y no había una sola persona que estuviera satisfecha con ellos. 3 días después,
Anastasia recibió una llamada de Nikolai. Había logrado reunirse con algunos trabajadores, cada uno con su propio caso. Como sospechaban, Regina era bastante conocida en el barrio, y la única manera de vencerla era con la fuerza de los números. Una o dos denuncias no serían suficientes. Todos están descontentos, suspiró Nastia. Si la gente confiara en que no les tenderían una trampa, muchos darían su testimonio. Nastia, por favor, ven a mi casa. No quiero discutir esto por teléfono. Hoy no es un buen día para hablar de estos temas, pidió Nikolai. Después del trabajo, Anastasia fue directamente a casa de su nuevo conocido. La casa era pequeña, con un patio que se veía bien cuidado. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que la casa necesitaba reparaciones serias. Nikolai hacía lo posible por mantenerla en buen estado, pero no tenía dinero para grandes cambios. Vendo 3 docenas de huevos, no consigo más que eso, explicó Nikolai después de saludarse. También vendo limones los fines de semana. Mis padres han hecho esto toda la vida, sonrió. Hablé con Boris. Está convencido de que su casa fue incendiada por orden de Regina. Está dispuesto a declarar, pero, como te imaginarás, todos necesitan una garantía. Quieren estar seguros de que, después del juicio, Regina y Egor recibirán lo que se merecen y que la gente no tendrá nada que temer. Necesitan una garantía, pero, lamentablemente, no puedo dársela, dijo Anastasia con resignación. Pero si nadie se arriesga, seguirán destruyéndonos y arruinando nuestras vidas. Tenemos que aprender a defendernos. No hay otra salida fácil, añadió, decidida. Te entiendo, respondió Nikolai. Yo también estoy dispuesto a luchar, pero estoy solo, sin dinero ni contactos. Somos dos, pero tenemos que empezar. Tenemos que convertirnos en un ejemplo para los demás. Es la única manera. Anastasia bajó la mirada, preocupada. Tengo miedo por mi padre, dijo, señalando la habitación contigua. Si me pasa algo, no sobrevivirá. Necesita una operación seria. Le han dicho que tiene que esperar casi 10 años, pero para entonces, será demasiado tarde. ¿Qué le pasa?, preguntó Nikolai con tristeza. Es algo con sus órganos internos. También tiene problemas en las piernas, desde las rodillas hacia abajo. Sus articulaciones necesitan un tratamiento serio. El dolor es tan fuerte que a veces grita, respondió Anastasia, sacudiendo la cabeza con pesar. El encuentro con Nikolai y su padre convenció a Nastia de que estaba en el camino correcto. No tenía nada que perder. O lograba que se revisara el caso, o viviría el resto de su vida con el temor constante de que algo peor sucediera. Decidió seguir adelante con su plan, grabando pruebas en su teléfono, como su abogado le había aconsejado. 2 días después, Nastia necesitó urgentemente el dispositivo en la fábrica. Hubo una pelea y uno de los trabajadores robó 5 kilogramos de pienso para venderlo. El jefe llamó de inmediato a Egor, quien se aprovechó de la situación. Ahora trabajarás gratis para mí durante 1 año, le dijo Egor al trabajador, quien respondió con amargura. De todas formas, no nos pagas el sueldo. El trabajador se acercó a Egor, visiblemente enfadado. Egor, asustado, dio un paso atrás y gritó. Dispararé a matar si es necesario. Anastasia grabó todo. Estaba justo allí, presenciando cómo la injusticia seguía afectando a la gente. El trabajador se quejó de que no tenía dinero para comprarle a su hija zapatos y ropa para el 1 de septiembre. Pero a Egor no le importaban esas nimiedades, siempre comía en los restaurantes más caros y se iba de vacaciones a Europa. Así vivían ellos. La gente común doblaba la espalda por ellos, mientras que Regina y Egor se comportaban como reyes. Pero ya se sabe, cuanto más alto se sube sin seguro, más dolorosa es la caída. Y el seguro, en este caso, era la honestidad, la justicia y la bondad hacia los demás. Nikolai y Nastia ya tenían muchas pruebas. Habían grabado cómo trabajaban el jefe de almacén y el director de la trituradora. Llegó el día en que se reunieron con los 3 trabajadores más dispuestos a testificar. Después de mucha persuasión, Boris finalmente accedió a reunirse con Nastia. ¿Qué tenemos?,
reflexionó Nikolai. Vamos paso a paso, respondió Nastia. Regina y Egor me han robado medio año de sueldo. Podemos incluir también los daños morales. Boris ya no tenía un techo sobre su cabeza y estaba luchando para alimentar a su familia. Necesitaba aclarar por qué estaba dispuesto a luchar, y fue entonces cuando Nastia entendió que la vida de Boris había sido completamente destruida. Había cumplido 3 años en prisión por un caso falso. Revisaron juntos las cintas de vigilancia, y Nikolai notó cómo Boris se volvía más audaz después de haber sido golpeado públicamente por Egor. Boris, con la voz firme, dijo: Egor debe responder por esto. En cuanto al supuesto robo, te diré esto: lo que se tomó de la fábrica no puede considerarse un robo porque fue sacado del patio, fuera del territorio oficial. Además, es solo una pequeña parte de lo que nos deben. No es nada comparado con lo que nos han quitado. Los tres, unidos en su lucha, sentían un coraje renovado. Cuando Boris supo lo que Nastia había pasado, comprendió la magnitud de sus circunstancias. Y mientras tanto, Regina Pavlovna y Egor seguían gestionando mal los fondos que habían recibido de un subsidio. Regina ya había hecho los trámites necesarios, pero la empresa que supuestamente gestionaban no existía. Buena publicidad y una reputación impecable habían hecho que todos confiaran en ellos. Deberíamos convocar una reunión, dijo Regina a Egor. No me gusta que hablen demasiado. Encuentra la manera de callarlos. Además, se acerca un aniversario importante. Tenemos que hacer todo bien. Vendrá gente de la región. Nikolai, que llevaba años trabajando en la fábrica, tenía una sensación ominosa. Egor había perdido el control por completo, y todos lo sabían. Anastasia, por su parte, se dedicaba a barrer el patio antes de irse a su cuarto trasero. Estaba exhausta de tener 2 trabajos, pero ser conserje era vital para ella, aunque nunca recibía su salario a tiempo. Un día, mientras limpiaba una habitación, Egor entró y se escondió detrás del equipo. La fría voz de Egor resonó en la habitación. No habrá reparaciones. Que trabajen con lo que tienen. Una voz preocupada intentó razonar con él. Es peligroso. Alguien se caerá ahí dentro. No me importa, interrumpió Egor, furioso. Les dije que las piezas de repuesto llegarán en 3 meses, y a un precio muy alto. Ya se lo advertí. El capataz volvió a intentarlo, pero Egor lo cortó en seco. No me digas lo que tengo que hacer. Se acabó la conversación. Que trabajen como están. 2 días después, ocurrió la tragedia. Anastasia observó horrorizada cómo llevaban el cuerpo bajo una sábana blanca empapada en sangre. La expresión en el rostro de Egor y su madre, quienes se acercaron a dar sus condolencias a la esposa del fallecido, mostraba preocupación, pero Nastia sabía que era solo una fachada. Fue la única vez que los dueños pagaron todo el salario de alguien, aunque fuera póstumo. Malditos bastardos, murmuró Nastia. Egor la miró, como si intentara recordar de dónde conocía su rostro, pero su madre inmediatamente desvió su atención. Después de ese incidente, 2 personas más se unieron al equipo de Nastia y Nikolai, fortaleciendo aún más su lucha. Con la incorporación de más personas, la situación se volvió menos complicada. En una semana, todos planeaban ir a la Fiscalía Regional. Y si allí también encontraban rechazo, su siguiente destino sería Moscú. Un día, Egor apareció de repente frente a Anastasia, mirándola astutamente a la cara. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. Ni siquiera 1 mes, respondió Anastasia, poniéndose pálida. No creo que sea una recién llegada, añadió, intentando restarle importancia a la situación. Egor se marchó, pero se dio la vuelta varias veces, lo que dejó a Nastia muy asustada. Nadie podía reconocerla, era demasiado peligroso para su misión. Esperaba que Egor no la hubiera reconocido ni sospechara nada. En ese momento, él estaba enfocado en otras cosas que le molestaban, como los trabajadores que consideraba indignos y por debajo de él. Durante todo el tiempo que Anastasia y Egor se conocieron, ella nunca entendió de dónde había sacado su madre la fábrica. A su exmarido tampoco le gustaba hablar de su padre. Era un hombre de negocios, le dijo una vez, pero fue asesinado.
Alguien lo ordenó. Por desgracia, nunca se encontró al culpable. Mamá lo asumió todo, claro. No fue fácil para ella, pero siempre creí en ella. Estoy orgullosa de que sea mi madre. Nunca he conocido a gente tan fuerte. Nastia habría corregido esto y lo habría descrito como frialdad, y habría tenido razón. Como habían pasado casi 30 años, nadie conocía ni recordaba al padre de Egor. Esa misma tarde, Anastasia fue a ver a Nikolai y le habló sobre su encuentro con Egor. Nikolai no estaba contento con la noticia. Nastia, tienes que tener mucho cuidado, dijo con ternura. Sabes, si yo siguiera trabajando allí, intentaría molestarle a él o a su madre. Aunque nadie sabe cómo acabaría eso para mí. Nikolai se le iluminó la mirada. Creo que deberíamos centrarnos en Egor. Su madre es demasiado inaccesible, pero él sí podría ser una vía. Podríamos obtener nuevas pruebas, aunque es arriesgado. Afortunadamente para Nastia, Egor parecía tenerle miedo. Al día siguiente, se acercó a la fábrica para verla. Egor examinó a la mujer con interés. El corte de pelo corto y el cabello blanco la hacían parecer mayor de lo que era, por lo que solo sus ojos le recordaban a ella de la región de Pence. Nastia, al ver su oportunidad, sacó la mano del bolsillo y dejó caer la fregona al suelo, disculpándose mientras fingía recogerla. Aprovechó para colocar un dispositivo invisible en la parte trasera del zapato de Egor. Inicialmente pensó en poner el micrófono en los pantalones, pero decidió que el zapato era una opción más segura, ya que la señora de la limpieza no dejaba de mirarlo. Desafortunadamente, esa vez no tuvo suerte. Egor, al salir, comenzó a dar pisotones para quitarse el polvo de los zapatos, lo que hizo que el dispositivo cayera al suelo. Nikolai solo tuvo tiempo de escuchar algo sobre una gran entrega y una sorpresa para el aniversario de su madre. Sin embargo, un viernes, Nastia tuvo una verdadera buena suerte. Mientras fregaba el suelo del pasillo, Regina Pavlovna apareció de repente acompañada de sus hombres. Nastia se estremeció cuando Regina se acercó y le dijo: ven aquí, ordenó. ¿Qué es esta suciedad? Señaló con el dedo, claramente molesta. Regina Pavlovna comenzó a recorrer los rincones, mostrando qué debía hacerse. Anastasia, con las manos temblorosas, aprovechó el momento para colocar el micrófono invisible en el bolso de Regina. Con confianza, dijo: Ya lo tengo. Regina, con un tono despectivo, le exigió que todo estuviera limpio para el día siguiente. Anastasia asintió y bajó la mirada. Apenas Regina se fue, Nastia recibió una llamada de Nikolai. La estoy filmando con mi cámara, le susurró él. Nastia fingió ir a buscar agua mientras grababa a Regina hablando con sus subordinados. A la víspera del gran jubileo, la fábrica estaba llena de gente de alto rango. Regina no podía permitir que el evento se le subiera a la cabeza. En cuanto Nastia salió de la fábrica, recibió una llamada de Nikolai, quien estaba ansioso por compartir lo que había logrado. Si supieras lo que hemos conseguido, dijo Nikolai, la emoción casi le cortaba la respiración. Nastia, con las piernas temblorosas, entró en casa de Nikolai, quien ya la estaba esperando con una mesa bien servida. La cena era deliciosa. Nastia notó que su nuevo amigo era un excelente cocinero. Se pueden hacer gachas con un hacha, bromeó Nikolai. Están muy ricas. Nastia sonrió. Bueno, ya estás lista, dijo Nikolai, mirándola a los ojos con el estómago vacío. No se pueden escuchar esas cosas con el estómago vacío. Sí, respondió Nastia con decisión. Adelante, enciéndelo. Nikolai evitó las conversaciones innecesarias y comenzó directamente con la parte interesante de la grabación. La voz de Regina Pavlovna se escuchaba claramente. Por supuesto que nos sentaremos en el Cardenal, decía Regina. No puedo invitarlos a mi casa, Slave. Estoy preocupada. Y si alguno de ellos pregunta sobre la subvención, pero tú los llevas a la planta. Por eso los llevas a la planta, para que vean con sus propios ojos que has gastado los 30 millones para el fin previsto, replicó una voz masculina. Regina suspiró. Nunca habían hecho venir así a toda la empresa, dijo Regina. Bueno, que eres como un poco.
La voz de Vyacheslav sonaba coqueta. Tu chica tiene miedo de algo, dijo Slave. A veces me siento como si ella apareciera y jurara, porque aún no la han encontrado, solo la han declarado desaparecida. ¿Y cómo la hemos echado de menos entonces? Suspiró Regina. Han pasado años y la chica se fue con su madre antes del día de vuestra boda. Seguro que todo el mundo ha olvidado el incidente, pero yo no. Regina confesó. Sabes que sueño con él todo el tiempo, preguntándome por qué lo maté. No te agobies, dijo Regina. Pronto tendrás tu aniversario. Tenemos una gran vida, un hijo, aunque él no sabe nada de ti. Yegor cree que mi marido era su padre. No lo traigas de vuelta. Vyacheslav se rió y comentó. Me alegro de que te hayas calmado. Regina, conseguimos todo lo que queríamos. Ahora soy casi coronel. Te llevaste el dinero y todas las propiedades de ese perdedor. Hemos hecho un buen trabajo juntos. Deberías estar feliz. Y el hecho de que Egor no sepa que soy su padre está bien. Si no fuera por los tuyos y las fuerzas de la oficina del teniente, su dinero no solo te habría traído suerte a ti, sino también a mí. Muy bien, amor, vamos, dijo Regina, y Anastasia quedó paralizada. Sentía como si alguien lo hubiera planeado a propósito. Pensaba que no sucedía por casualidad, sino porque esas personas abrían paso con sus habilidades y conexiones. Nastia se preguntaba cómo Koulya había podido matar a su propia hija, y se dio cuenta de que había una razón por la que no se encontraba. Ella pensaba que tal vez necesitaban esa beca para que Vyacheslav se convirtiera en teniente coronel. La idea la aterraba. ¿Es realmente posible matar a alguien por dinero? Se preguntaba Nastia. Se ve que los dos estaban en ello, confabulados. ¿Cómo vamos a hacerlo ahora? Sin estas pruebas no podemos detenerla, y además, hay un policía implicado, lo que complica las cosas. Nos queda casi una semana antes de que tengamos que presentar nuestra petición. Nikolai la miró con seriedad. Averiguaré quién es Vyacheslav y dónde está, y luego veremos. Nastia pensaba en cómo había sido ingenua al creer que podría probar algo sin contar con pruebas sólidas. Este policía, parecido al Cardenal Gris, parecía estar detrás de muchos de los personajes en esta historia. La desesperación la invadía, y sentía que no podían hacer nada contra Regina Pavlovna o Egor, especialmente con los poderosos hombres que la respaldaban. Con la llegada de los invitados, el ambiente se volvía cada vez más insostenible. Nastia empezó a movilizar a los trabajadores, proponiéndoles que escribieran una queja colectiva. Algunos aceptaron colaborar. Anastasia grabó todas las conversaciones con una cámara, y pronto vio que uno de los empleados se levantaba para apoyar la causa. Ella sabía muy bien que eso significaba que la informante había cumplido con su cometido. Nastia no entendía cómo podía soportar tal trato y, al mismo tiempo, convertirse en una traidora. Esa noche, tuvo una conversación seria con Nikolai. Nikolai, esto es, empezó Nastia. Tienes que olvidarte de la fábrica. Necesitas distanciarte, le dijo Nikolai con suavidad, tomándole la mano. No entiendo a esas personas. No comprendo cómo alguien puede entregar su vida a un desconocido. La mayoría de la gente no quiere asumir la responsabilidad de su vida. Regina y Egor, como bien sabes, no les importa a quién utilizan. La culpa es de la propia gente. Renuncian a su voluntad por promesas y esperanzas ilusorias de un futuro que nunca puede ser. ¿Cómo puedes tener un futuro si tu vida está dirigida por otros? No consideran que aquellos que quieren controlarte nunca harán nada por ti. Los que buscan poder solo lo usan para sí mismos, viven únicamente para sus propios fines. Anastasia reflexionó sobre las palabras de Koulya y se dio cuenta de que ella también había vivido de esa manera. Se había acomodado en la idea de que Egor se encargara de su vida, pero pagaba caro por cada comida y prenda de ropa. No, siempre cobran más de lo que pensamos, suspiró. El viejo dolor no se había ido. Nastia había dejado de trabajar, bloqueó el número del jefe del almacén y corrió a la fábrica. Egor gritó a todo el taller. Estrangularé a ese con mis propias manos. Hoy no vino a trabajar.
El jefe tampoco respondió al teléfono. Egor se encargó de la situación. No sé, se encogió de hombros. Tú mismo dijiste que no se registrara a una persona durante los primeros 2 a 3 meses. Solo tengo un nombre y un número de teléfono. Bueno, ¿cómo se llama? Maldijo mientras se dirigía a la comisaría. Va a poner a mi gente en mi contra. Te compensaré. Egor rápidamente habló con la persona adecuada para encontrar a Nastia y se fue. Como de costumbre, tenía que encerrarla y, preferiblemente, durante un par de años para que todo el mundo se olvidara de ella. Mañana llegarían los invitados y pasado mañana era el jubileo. Egor estaba ocupado intentando neutralizar a Nastia. Mientras tanto, Nikolai y Boris se dirigían al centro regional. Acudieron a la fiscalía, donde acordaron que Nastia se quedaría en su casa durante unos días hasta que la encontraran. Solo tenían que esperar un poco más. Todo tiene que comprobarse, aunque a regañadientes, dijo el fiscal. No quiero involucrar a gente importante. Creo que se resolverá más rápido en Moscú, respondió Nikolai secamente, especialmente porque allí ya hay interés en el caso. El fiscal se mostró cauteloso, no quería arriesgarse a perder su posición si las cosas no salían como esperaban. Sabía que si el caso resultaba ser exitoso, podría mejorar significativamente su calificación. Sin embargo, respondió con desinterés a las exigencias de Nikolai. O comienzas el caso con nosotros o llamaré a la persona adecuada en Moscú, dijo Nikolai. El fiscal, alarmado, convocó a 2 asistentes y comenzaron a revisar las escuchas y a hacer averiguaciones. Actuaron con rapidez y pronto, tras recibir la información sobre el teniente coronel, el fiscal maldijo. Maldita sea. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora le tocaba a Nikolai hacer la llamada a Moscú. Mientras tanto, él y sus compañeros estaban a la espera de los resultados del caso. Un policía contactó a Nastia, quien estaba preocupada por su seguridad. El caso parecía complicarse cada vez más y, al día siguiente, el estado emocional de Nastia también preocupaba a Nikolai, quien se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos profundos por ella. 9 años atrás, cuando Nikolai aún estaba casado y tenía un hijo, llevaba una vida que él consideraba normal. Su esposa, Elena, había fallecido cuando su hijo tenía solo 15 años, y Nikolai lo crió con dedicación. Después de la muerte de su esposa, conoció a Elena y se enamoraron. 2 años después, se casaron y tuvieron un hijo, pero las cosas no salieron como esperaban. La fatiga y las diferencias de vida llevaron a Elena a dejar a su marido varias veces. Nikolai intentó descubrir la verdadera razón detrás de su separación, pero nunca llegó al fondo del asunto. Después del divorcio, su hijo mantuvo contacto con él durante un tiempo, pero luego creció y se alejó. Nikolai vivió una historia común de desilusión, nunca volvió a casarse, y luego su padre enfermó gravemente. Hizo todo lo posible para curarlo, buscando oportunidades de trabajo sin éxito. Finalmente, invirtió en la fábrica, que al principio le proporcionó un buen salario, permitiéndole realizar todos los análisis y consultas necesarias para la enfermedad de su padre en Moscú durante el primer año. Pero con el tiempo, todo cambió radicalmente. Nastia, estoy preocupado por ti, dijo Nikolai al entrar en la casa. Por favor, quédate conmigo un rato. Koulye y yo estamos preparando un caso con la policía. Nastia intentó tranquilizarle. No te preocupes. Estaré a salvo. Yegor, por otro lado, estaba furioso. ¿Qué? Gritó al enterarse de lo que estaba ocurriendo. Nastia no podía creer lo que escuchaba cuando el policía le habló de la limpiadora que trabajaba para él. Tal vez esté en la cárcel, pero podría haber recibido libertad anticipada por buen comportamiento. Egor, convencido de que Nastia estaba intentando vengarse de él y de su madre, dijo. Este idiota quería vengarse de nosotros de esta manera, pero le conseguiré un nuevo caso. No me importa que esté en la cárcel por asesinato, pero antes hablaré con ella. Se subió al coche y se dirigió a la casa de los padres de Nastia. Sí, la han soltado, dijo su madre con calma. Se ha ido a trabajar. ¿Qué pasa? Voy a estrangular a tu hija con mis propias manos. Gritó Egor por toda la calle.
El padre de Nastia salió en su defensa. Egor, no estás asumiendo demasiado. Tú no eres Dios, así que ten cuidado con lo que dices. Vete a la mierda, eres un maleducado, juró el ex yerno. Después de que Egor se marchó, la madre de Nastia la llamó inmediatamente. Ella estaba llorando. Mamá, no me hará nada. No me hará nada, intentó tranquilizarla Nastia. Tranquilízate, hija mía, pronto se acabará. La madre, sollozando. Hija, ten cuidado. No sobreviviremos a semejante pérdida. Egor continuó su búsqueda con la intención de sofocar cualquier intento de descontento entre el personal de la fábrica. La mañana siguiente había invitados de alto rango y todo debía estar bajo control. Regina Pavlovna, ansiosa por impresionar a sus visitantes, no podía permitirse que alguien de los obreros dijera algo inapropiado. Con el tiempo, Egor había empeorado, y su actitud nerviosa se había intensificado a pesar de lograr todo lo que deseaba. Siempre temía una traición, sintiéndose constantemente en peligro. Incluso su antigua amante, Margarita, empezó a sospechar. Egor, ¿qué te pasa? Le preguntó un día. ¿Te ha pasado algo? Sí, gritó enfadado. Margarita intentó calmarlo. Querido, cálmate un poco, dijo mientras lo abrazaba. Pero él la apartó bruscamente. Déjame en paz. Me ha encontrado, quiere tendernos una trampa. ¿Quién no lo entiende? Margarita, asustada, acarició su pelo, pero él la empujó y la tiró a la cama con fuerza. Quítate, dijo con los ojos inyectados en sangre. Margarita estaba aterrorizada. Había soñado con una vida rica y próspera, y cuando finalmente se convirtió en la esposa oficial de Egor, pronto descubrió que las cosas no eran tan perfectas como había imaginado. No le daba todo el dinero que ella deseaba. El coche caro seguía en el concesionario, mientras Egor gastaba mucho en sí mismo, sin ocultarlo. Sonó su teléfono y apareció el número de su madre. Estaba muy infeliz. ¿Qué dijo Tolik? Preguntó fríamente. Le colgarán algo, respondió ella sin ánimo. Sí, no estaba de humor, añadió Yegor. Esa chica tan callada, murmuró Egor. Está bien, no te preocupes, seguro que la cogerán. Regina Pavlovna intentó tranquilizarse a sí misma y a su hijo. Después de esta conversación importante con su amante, la conexión con el bicho se cortó. Regina Pavlovna paseaba con su nuevo bolso accesorio, pero no le gustaba. Cuando llegó a casa, lo lanzó al rincón más apartado del armario, y el bolso se dañó con el impacto, pero Regina no se dio cuenta. El bolso quedó olvidado en el rincón más oscuro del armario. ¿Qué haces, idiota? Susurró Regina Pavlovna, pensando en su excuñada. Te mataré con un dedo y nunca volverás a ser libre. No te das cuenta de con quién te has metido. Nunca perdono esas cosas. La delegación fingía estar interesada en la fábrica de Regina Pavlovna. Los hombres se acariciaban la barriga de vez en cuando, era la hora de comer y no veían el momento de probar todo lo que ya había en la mesa. Egor caminaba nervioso detrás de los invitados, mirando a su alrededor. Parecía que todo estaba bien, ninguno de los trabajadores había estropeado la reunión. De hecho, aquel día tuvieron que echar a la mitad de la plantilla para demostrar lo héroes que eran realizando tanto trabajo con un número mínimo de personas. Así es como se organizan los negocios. Sin embargo, el resultado fue sorprendente. A pesar de todo, Regina Pavlovna sonreía ampliamente a algunas de las personas que habían estado trabajando en el proyecto. Algunos notaron cómo le temblaba el ojo izquierdo, lo cual indicaba una cierta tensión. La subvención estatal debía beneficiar realmente a todos, y lo que había pasado con la fábrica hace 3 años a nadie le importaba, de hecho, nada había cambiado. Durante la cena, la anfitriona aliviaba la tensión con vino. Un ministro se le acercó y la felicitó. Eres nuestro orgullo, le dijo, tomando su mano. Con tu talento deberías estar al mando en niveles superiores. Regina se avergonzó. Soy un pez pequeño comparado contigo, respondió. Un pez de colores, le guiñó un ojo. El hombre no le quitó los ojos de encima en toda la comida.
¿Para qué te necesito, viejo idiota? Se reprendió a sí misma. No cambiaría a Slavik por nadie. Todos los invitados estaban convocados para el jubileo de mañana, pero, por desgracia para Regina, no todos accedieron a quedarse. Todos estaban en sus puestos actuales, como se suele decir. Regina Pavlovna regresó a casa, inquieta por la noticia de que su ex nuera aún no había sido encontrada. Se sorprendió al ver que Nastia parecía temerosa. Suspirando, llamó a Slavik. ¿Cómo han logrado ocultar que éramos amantes durante tantos años? Preguntó, sorprendida. Vyacheslav Ignatievich había comenzado a ocupar un puesto importante y trataba de evitar cualquier situación que pudiera comprometerlo. Así que todas sus citas podían parecer meras coincidencias. Regina Pavlovna se dirigía a su barrio y, por asuntos de trabajo, viajó a una ciudad vecina, donde pasó la noche. A las 10 de la mañana, un invitado, un teniente coronel de la zona, tocó a su puerta. El teniente coronel invitado estaba fuera de sus asuntos personales desde hacía tiempo y para el trabajo sucio contaba con su propia gente en la policía local. Pero ahora, por alguna razón, Regina Pavlovna estaba preocupada. Me temo, Slave, que no puedo obtener paz con esta chica, dijo, entre lágrimas. Por favor, encuéntrala. Regina, te estás volviendo demasiado sensible a medida que envejeces, bromeó Vyacheslav. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Regina conoció a Vyacheslav cuando era joven, durante su tercer año en el instituto. Se enamoró de él de inmediato. Vyacheslav, en su juventud, era atractivo, pero los sueños de Regina no estaban destinados a cumplirse. Vyacheslav acababa de comenzar su carrera en la policía y estaba cortejando a la hija del capitán. Pronto, Regina y Slavik comenzaron un romance, pero después de un año, él la dejó embarazada. Ni siquiera se enteró de la noticia, se casó con la hija del capitán y, posteriormente, volvió a contratar a Regina. Ella fue presentada a un hombre rico que ya se había divorciado de su primera esposa. Decidida a casarse con él y comenzar una vida acomodada, Regina y Vyacheslav continuaron su relación clandestina. Regina vivía en otra ciudad en aquel entonces, y Slavik la visitaba de vez en cuando. Primero, él la ayudó a deshacerse de la hija de Vladimir, y Regina aún no sabía que la niña había desaparecido de la casa de su madre. Luego, planearon el asesinato del esposo de Regina. El marido de Regina, Vyacheslav, estaba ascendiendo rápidamente en su carrera y tenía como techo a su suegro. En ese momento, el joven no tenía mucho miedo, pero más tarde se arrepintió. Cuanto mayor se hacía, más se daba cuenta de que no había garantía de que un día Regina no revelaría su secreto. Slavik prometió llamar a su amante al día siguiente por la mañana antes de la celebración, pero su teléfono estaba apagado. Regina Pavlovna, frustrada, marcó su número ella misma, pero él no contestó. Se dijo a sí misma que debía prepararse para el evento. Nastia, por su parte, había sido detenida varias veces y estaba escondida en una dacha a la que la había llevado Nikolai. La policía debía recogerla a las 11, justo cuando el jubileo estaba en pleno apogeo. Los motivos detrás de la operación seguían siendo un misterio. Si el jefe de policía o el fiscal querían llamar la atención, la situación no estaba clara. Anastasia, acompañada por dos policías vestidos de fiesta, se preparaba para entrar. Uno de los policías susurró algo a la recepcionista y se les permitió el acceso. Nastia, con una peluca para parecerse más a sí misma, estaba muy nerviosa. Egor fue el primero en notarla. Se dirigió rápidamente hacia ella, pero uno de los policías le mostró su carné de identidad y apartó a su hijo a un lado. «Ya conocéis mis contactos», gritó a toda la sala, lo que hizo que los invitados dejaran de comer. La madre, desconcertada, observó la escena. «Buenos días», dijo Nastia acercándose a Regina Pavlovna. «Felicitaciones, aunque ni siquiera puedo imaginar cómo has dormido plácidamente todos estos años». Regina Pavlovna, visiblemente sorprendida, no pudo reaccionar. «¿Quién la dejó entrar?», gritó. La mujer vio a los policías locales y a la policía regional en la sala. De repente, un fuerte ruido llenó el lugar y todos miraron atónitos. Un policía apareció en la pantalla,
describiendo en detalle cómo Regina Pavlovna se había convertido en la dueña de la fábrica. También mostró a su cómplice, esposado. En la cámara, el policía explicó cómo Regina Pavlovna había manipulado el caso de Nastia y las implicaciones de varios individuos que resultaron ser policías locales y mecenas de Egor y Regina Pavlovna. Regina Pavlovna había desaparecido desde hacía un día. La policía informó que había ido a buscar a Nastia, presentando una cándida confesión en la región. El oficial de policía les informó a Egor y a su madre que, debido a la negligencia de Regina Pavlovna y su hijo, un hombre había muerto recientemente. Todos los invitados, horrorizados, se quedaron boquiabiertos. Regina Pavlovna miraba a su alrededor, pálida y desconcertada. Egor intentaba arreglar la situación, corriendo de un lado a otro como un pavo real con la cola caída, explicando algo a alguien. Sin embargo, su madre se dio cuenta de que todo había terminado para ellos. Se cubrió la cara con las manos y apoyó la cabeza en la mesa. De repente, los trabajadores de la fábrica irrumpieron en la sala, gritando y mostrando algo a sus antiguos amos. Nastia, observando, recordó claramente que la nueva esposa de Egor había sido una completa farsa, un montaje. Se dio cuenta de lo tarde que había comprendido la verdad. Su exmarido la insultaba y la acusaba de todo. Nikolai apareció repentinamente y agarró a su antiguo jefe por el cuello. La policía intervino a tiempo y detuvo a Nikolai. Este gritó con todas sus fuerzas, exigiendo que se ocupara de él. Margarita, la esposa de Egor, se levantó en silencio y huyó de la fiesta, sin querer ser vista en compañía de ladrones y asesinos. El jubileo de Regina Pavlovna se convirtió en un evento que todos recordaron durante mucho tiempo. Madre e hijo fueron encarcelados, la fábrica fue vendida y a todos se les pagó hasta el último céntimo de sus salarios. Los que demandaron por daños morales también recibieron compensación. El caso se prolongó durante mucho tiempo, con nuevos detalles saliendo a la luz. Sin embargo, con Egor y Regina Pavlovna en prisión preventiva, ya no representaban una amenaza para nadie. Todos sabían que los delitos no prescriben, por lo que Regina Pavlovna fue condenada por asesinato bajo el artículo de grupo, ya que organizó el caso junto con sus cómplices. Egor recibió una condena menor, pero también fue acusado de negligencia y omisión deliberada en la reparación de una avería que provocó la trágica muerte de su empleado. Anastasia, por su parte, se apresuró a llegar a casa, pues tenían un gran pedido ese día. Nikolai ya estaba trabajando con los vecinos que empleaban ocasionalmente. Lo que el marido de Nastia había sugerido 5 años atrás les había parecido poco realista en su momento, pero finalmente decidieron intentarlo. Después del juicio, Nikolai y Anastasia comprendieron que ya no había nada más que hacer. No tenía sentido esconderse, así que celebraron una modesta boda tras la venta de la fábrica. La fortuna les sonrió, especialmente a Nastia, por lo que la pareja se dedicó a decidir su futuro. Nastia, vamos a cultivar limones y naranjas también, sugirió Nikolai. Tenemos mucha tierra y podríamos construir un jardín de invierno. Nastia pensó en algo diferente, como papayas, pero no se opuso. Su esposo recogió la idea y se mostró dispuesto a adquirir experiencia y a volverse autosuficientes. Nikolai tenía manos de oro. Calculó rápidamente el marco para el invernadero, y con la ayuda de amigos y vecinos, levantaron las paredes de cristal y calentaron la casa. Aunque costó mucho dinero, valió la pena. También cultivaron piñas y plátanos, no los de forraje que suelen vender en las tiendas, sino variedades especiales. Koulye tenía un don para estas frutas. A pesar de que el primer año fue un completo fracaso, el segundo año el invernadero funcionó maravillosamente. Los plátanos y piñas crecían tan rápido que incluso los propios propietarios no podían creerlo. Los padres de Anastasia dejaron sus limones. Su madre ayudó a su hija y a su yerno. El padre de Nikolai empezó a sentirse mejor después de 2 operaciones, los dolores infernales cesaron y, poco a poco, caminaba solo. No tenía tiempo para estar enfermo y manejaba el proceso lo mejor que podía. Nunca había pensado que fuera posible estirar la mano y arrancar un plátano maduro. Se rió al oír el suave crujido cuando arrancó uno. El suegro de Nastia peló la fruta y se la tragó de 2 bocados, sonriendo satisfecho. Anastasia miró nerviosa su reloj, Koulye ya la había llamado 2 veces,
pero ella se había quedado atascada en el tráfico. «Kolenka, estoy aquí», exclamó al saltar del coche y correr hacia el patio. El suegro estaba sentado en una silla disfrutando de los primeros rayos primaverales. «Papá, hola», saludó su nuera con un beso en la mejilla. «¿Cómo te encuentras?». El padre de Nikolai sonrió, señalando hacia el invernadero. Anastasia entró en el invernadero donde Nikolai estaba en la escalera cortando las matas de plátanos con un gran cuchillo. Alguien estaba recogiendo plátanos de las ramas bajas. «Hola, Nastia», dijo su esposo sonriendo. «¿Los documentos están en orden?», preguntó ella mientras se ponía un largo delantal sobre el vestido. «Déjame hacer el doblado». Apiló cuidadosamente los plátanos en la caja, tomando descansos ocasionales. De alguna manera, arrugó la caja. Nikolai corrió hacia ella y le acarició la cara. Nastia se sentía tan débil que ni siquiera podía sentarse. «Entra en casa», le dijo su esposo, levantándola y sacándola del invernadero. Nastia lloraba, y él le secó las lágrimas. «No te preocupes tanto por los plátanos. Lo haremos todo nosotros». «Lo siento», dijo, besándola. No podía calmarse. «¿Dónde está el rey de los plátanos?», gritó el padre, acercándose al cochecito con una sonrisa de satisfacción en la cara. «Estos plátanos fueron un milagro porque nadie creía que crecerían aquí, pero el mayor milagro eres tú. Ningún médico nos había dado esperanza», dijo con gratitud. Anastasia sonrió feliz. Había pasado por tantas dificultades durante su tiempo en prisión que sentía que todo había terminado para ella. Esos 3 años terribles se habían convertido en una gran oportunidad. Si Nastia no se hubiera arriesgado y luchado, ahora no tendría nada de esto. Los días pasaron y el invernadero se convirtió en un verdadero paraíso de frutas tropicales. Cada mañana, Nastia y Nikolai se despertaban con una sensación de gratitud y alegría al ver cómo su trabajo y dedicación daban frutos. La pequeña empresa familiar prosperó, y el jardín de invierno se transformó en un lugar lleno de vida y color. El éxito de su proyecto no solo les brindó una estabilidad económica, sino también una satisfacción profunda al ver crecer y florecer sus sueños. La familia de Nastia y Nikolai estaba unida como nunca antes. Los padres de Nastia, que habían tenido sus propias batallas, encontraron en este nuevo comienzo una fuente de esperanza. El padre de Nikolai, que había soportado años de sufrimiento, se recuperó por completo y comenzó a ayudar en el invernadero. Su alegría al ver los frutos de su esfuerzo era palpable, y su sonrisa se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la familia. Las frutas frescas y exóticas de su invernadero empezaron a atraer la atención de los vecinos y, pronto, de los restaurantes locales. La fama de sus plátanos, piñas y papayas creció, y la demanda de sus productos aumentó. Los mercados de la ciudad comenzaron a pedirle suministros regulares, y su negocio se expandió más allá de lo que habían imaginado. Una mañana, mientras Nastia estaba en el mercado local, una mujer se le acercó con una propuesta. Era la propietaria de una cadena de tiendas de productos orgánicos y estaba interesada en vender los frutos de su invernadero en sus establecimientos. La oferta fue una sorpresa agradable y un reconocimiento a la calidad de su trabajo. Nastia y Nikolai aceptaron encantados, y la distribución de sus productos se expandió aún más. La estabilidad financiera les permitió soñar a lo grande. Con el tiempo, decidieron invertir en la construcción de una pequeña cafetería junto al invernadero, donde los visitantes podían disfrutar de zumos frescos y pasteles elaborados con frutas cultivadas por ellos. El lugar se convirtió en un éxito rotundo, y la cafetería pronto fue conocida como un refugio encantador para aquellos que buscaban relajarse y disfrutar de un ambiente acogedor. Mientras el negocio prosperaba, Nastia y Nikolai también encontraron tiempo para disfrutar de su vida juntos. Empezaron a viajar, explorando nuevos lugares y culturas que siempre habían soñado conocer. Sus viajes les ofrecieron experiencias enriquecedoras y recuerdos inolvidables. Su amor y complicidad se fortalecieron aún más, y cada aventura que compartían les recordaba lo lejos que habían llegado desde aquellos tiempos difíciles. Un día, decidieron organizar una fiesta en el jardín de invierno para celebrar su éxito y agradecer a todos aquellos que los habían apoyado en su viaje. Invitaron a amigos, familiares y a todos los que habían contribuido de alguna manera a su éxito.
La fiesta fue una mezcla de alegría y emoción, con música, risas y un banquete de frutas frescas y deliciosos manjares preparados por ellos mismos. Regina Pavlovna Yegor, quienes habían sido condenados por sus crímenes y habían pagado el precio de sus actos, ya no eran parte de sus vidas. Nastia y Nikolai se concentraron en el presente y en el futuro, dejando atrás el dolor del pasado. Habían aprendido a valorar la importancia de la honestidad, el trabajo duro y la perseverancia. Su historia de superación se convirtió en una inspiración para muchos. El negocio continuó creciendo, y el jardín de invierno se expandió para incluir nuevos cultivos y proyectos innovadores. Nastia y Nikolai compartieron sus conocimientos y experiencias con la comunidad, ayudando a otros emprendedores a seguir sus pasos. Se convirtieron en defensores del emprendimiento sostenible y en ejemplos de cómo el amor y la determinación pueden transformar la vida. Con el tiempo, el jardín de invierno se convirtió en un lugar emblemático en la región. Recibió visitas de turistas, escolares y amantes de la naturaleza. Nastia y Nikolai organizaban talleres educativos sobre agricultura sostenible y la importancia de cuidar el medio ambiente. Su compromiso con la comunidad y con el planeta dejó una huella positiva en la vida de muchas personas. Cada año, celebraban el aniversario de la apertura del invernadero con una gran fiesta, en la que compartían sus productos y sus historias con todos los asistentes. La celebración se convirtió en una tradición local, y el jardín de invierno se convirtió en un símbolo de esperanza y éxito. Nastia y Nikolai vivieron una vida plena y feliz. Su amor, resiliencia y pasión por lo que hacían los habían llevado a alcanzar sus sueños y a superar los desafíos que habían enfrentado. Su historia de triunfo sobre la adversidad inspiró a muchos a creer en la posibilidad de cambiar sus vidas para mejor. Finalmente, mientras disfrutaban de una tarde tranquila en el jardín de invierno, rodeados de la belleza de sus cultivos y el amor de su familia, Nastia y Nikolai se dieron cuenta de que habían creado algo verdaderamente especial. Habían transformado su vida, no solo para ellos, sino también para todos los que habían tocado con su historia. Mirando hacia el futuro, sabían que continuaría habiendo desafíos, pero también sabían que tenían la fortaleza y el apoyo de su familia y amigos para superarlos. Habían aprendido que, a pesar de las dificultades, la esperanza, el amor y el trabajo duro siempre podían llevar a un final feliz. Así, en el corazón de su jardín de invierno, donde florecían los frutos de su esfuerzo y dedicación, Nastia y Nikolai vivieron felices, disfrutando de una vida llena de amor, éxito y gratitud.